la siguiente actividad vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho hoy, porque Félix es una de las personas que ha hecho el compendio, el que tenía como, era la persona que va a hacer el compendio de las pruebas que estamos haciendo a día de hoy, estos proyectos que tenemos incipientes y algunas pruebas de concepto. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ir poniendo cada uno de los cada una de estas pruebas, cada uno de los vídeos que digamos muestran en qué consiste cada uno de los ejemplos, ¿vale? Entonces, la idea sería que después de cuando vayamos haciendo la muestra de esta, os podéis hacer cualquier evaluación, cualquier comentario, cualquier aplicación porque lo que vamos a mostrar son, sin ir más lejos, por ejemplo, lo primero que vamos a mostrar es un proyectito que estamos poniendo en marcha, que se centra un poco pues en intentar hacer una transcripción del código legible de páginas web al vuelo. Entonces, quizá os voy a poner directamente el vídeo y cuando termine os comento un poco. Muy buenas de nuevo. Pues mira, en este bloque os vamos a enseñar algunos de los experimentos que estamos llevando en curso desde el equipo de desarrollo de AndaluGeeks, a fin de que si encontráis interés en algunos de estos proyectos, pues que sepáis que están en marcha y que a tiempo estáis de involucraros. Que esto es una comunidad de software libre, open source, FLOSS, como lo queramos llamar, y que aquí de lo que cuenta es de que tengamos ganas de hacer contribuciones a los proyectos que se están llevando a cabo y realizando. A cualquiera de los que tengáis ganas, pues venís para el Slack y listo, que allí os vamos a atender estupendamente. Dentro de la página web de andaluz.es lo tenéis todo, echadle un vistacillo y venirse con nosotros a echar un ratito. Pues bueno, sin más dilación, comienzo. Mira, el primero de los ejercicios que tenemos ahí en marcha sería hacer un plugin para navegadores, para Firefox, para Chrome, para Chromium, que lo que hiciera es que, tal como tú lo activas, parse todo el árbol DOM de la página web y te transcriba todo el texto directamente a Andaluepa. Sería algo así como que tuviéramos una especie de gafa verde y blanca, ¿no? Gafa andaluza, que lo que haga es que lea lo que tú estés leyendo, ¿no? Lo vuelvo a poner aquí, ¿ves? Tal como tú le haces clic ahí al botoncito, ¡pimba! ¡Ea! Ahí lo tienes y ya lo tienes transcrito directamente al andaluz. El interés de llevar a cabo un proyecto como esto, aparte de que es una chulería, no me lo vaya a negar que no es una chulería, es el hecho de que actualmente, bueno, ya sabéis, la ortografía andaluza EPA, estándar para andaluz, pues es un estándar que se está promoviendo desde 2018 y tampoco es que haya una barbaridad enorme de textos escritos directamente en andaluz EPA todavía, ¿no? Y a fin de que la gente aprenda, naturalice esta ortografía, a más textos haya mejor. Oye, pues ¿por qué no crear un plugin como este que lo que te permita es a ti que estás interesada, que estás interesado en aprender la ortografía andaluepa, pues aquello que tú estés leyendo, tú estás leyendo cualquier página web, ay mira, la voy a leer mejor en andaluz y mira, como estoy interesado en leer este artículo, pues así lo cojo, lo pongo directamente en andaluepa, en estándar para el andaluz y así me obligo a leerlo, que la verdad es que a base de leer es como al final esta ortografía la acabamos naturalizando todas y todos. Vamos, os recomiendo de verdad, ¿no? Es de hecho, fijarse, ¿no? Por este mismo motivo por el que habíamos creado AndalWiki, ¿no? Aquí en este ejemplo que tenéis en el vídeo, a veces está haciendo sobre una página sobre la propia Wikipedia, ¿no? Española, lo veis, ¿no? Pero realmente este fue uno de los ejemplos que motivó, que inspiró el que tuviéramos a día de hoy, ¿no? AndalWiki, ¿no? Que esa la tenemos ya online desde el año pasado, ¿no? En wiki andaluz.es ya se está transcribiendo la Wikipedia en andaluz en tiempo real a EPA, ¿vale? Fijaos, ¿no? ¿Ves?
Esto es un proyecto de Andalwiki que se transcribe en tiempo real. Es decir, en tiempo real estamos cogiendo la Wikipedia española, como los contenidos son Creative Commons, estamos respetando su propiedad intelectual, quitando el logo y quitando todas las cosas que son que hay en el footer de que esto es Wikipedia, simplemente enlazando los contenidos, ¿no? Y bueno, pues mira, aquí podéis ver cualquier tipo de artículo. Vamos a ver algo de, yo qué sé, arquitectura. Bienvenido al portal de Arquitectura y Urbanismo. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir los edificios. El término proviene del griego, cuyo significado es jefe, quien tiene el mando. Y es decir, bueno, ¿vale? Esto es una manera de tú naturalizar la ortografía, ¿verdad? Portal arquitectura. Portales de Wikipedia, arte, ciencias naturales, ciencias sociales, deporte, geografía, historia, religión, tecnología, ¿vale? Pues fijaos, esta misma tecnología, que es la que hemos utilizado aquí para Wiki Andaluz, podría ser la que se podría estar utilizando, pero a modo de plugin de navegadores, ¿sabes? Plugin de navegadores. O sea, lo que hemos hecho para Wikipedia, que ya está en Python, ese está escrito en Python, ¿vale? Este plugin se podría hacer en Python o se podría hacer en JavaScript, que como ya bien sabéis, tenemos librería para Python, tenemos librería para JavaScript, tenemos librería para .NET, tenemos librería para Java, tenemos librería para PHP, que no sé por qué no hayan librerías para utilizar tu lenguaje favorito, ¿no? Pero en este caso concreto, creemos que se puede reaprovechar muchísimo del trabajo que hemos hecho con AndaluzWiki. Ese motor de transcripción que ya hace AndaluzWiki, que lo que te hace básicamente es scrapear, ¿vale? Hace scrapping de un site para convertírtelo. Todo ese mismo ejercicio se podría reutilizar, pero empaquetado en forma de plugin de navegador. Pues eso estáis pendiente, si os queréis animar. Como última demostración de lo que os estoy diciendo, para que veáis que no lo estoy inventando, hicimos un ejercicio que se quedó un poquito a mitad con un diario que quería que le pusiéramos la misma tecnología de AndaluzWiki, ¿no? Y la misma tecnología de AndaluzWiki que se la pusiéramos a ellos, ¿no? Que tuvieran ellos un botón dentro del periódico que le dijera ver en andaluz y ya, ¡paf!, del tirón al apareciera ahí en andaluz, ¿no? Fue Noticias de Almería, tenemos el proyecto un poquito todavía pendiente con ellos, ¿no? Se les presentó una pequeña mini demo, todo esto de manera desinteresada, ¿eh? Se les presentó no un proyecto comercial, una pequeña mini demo, ¿no? En el que veis, aquí estaría, por ejemplo, el portal de Noticias de Almería, ¿ven? Está todo grafiado en castellano, ¿no? Obviamente. Es zumo de manzana, ¿vale? No. Y pues aquí teníamos levantado un clon en el que ya estaba transcrito automáticamente a EPA. Y esto había sido a estándar para andaluz, ¿no? Y esto fue utilizando justamente la misma tecnología que habíamos utilizado para AndaluzWiki. ¿Sabes? Un script Python que scrapea todo el árbol DOM, detecta todo lo que son los parágrafos, los titles, los headers, y va uno a uno pues aplicándole la sustitución con AndaluzPy, ¿no? Con la librería Python para Andaluz, ¿no? ¿Veis? Creemos que esta tecnología puede funcionar y da un buen resultado para el 90% de las páginas, ¿eh? Y aquí tenéis un ejemplo de ello. Entonces, empaquetar esto como plugin y ya pues es una idea buenísima. Es un proyecto en curso que concretamente este proyecto os animo a involucraros porque es que el que empezó a hacer esto es que lo dejó. Y ahora mismo no hay nadie haciéndolo. Así que podéis retomar este proyecto desde cero y utilizar cualquiera de estos frameworks que hay para generar plugins de Chromium, de Firefox y demás, que te lo genera para los dos navegadores. Hacerlo en Python y, tío, esto es una guapada y esto ayudaría a muchísima gente a acabar de naturalizar la ortografía andaluza estándar para andaluz, ¿no? EPA. Pues como hemos estado comentando Félix, no sé si alguna vez he utilizado hay un plugin que te permite traducir palabras directamente de cualquier idioma dentro del navegador, que al final dentro de los plugins de navegador son comportamientos, o sea, son unas herramientas bastante útiles y la idea de este proyecto que está presentando el Félix, bueno, eso es más allá de que puede ser guay, pues poder tú leer cualquier noticia, cualquier página, independientemente de que del propietario,
y se transcribiría al andaluz, ¿vale? Eh, pues en el siguiente ejemplo de este proyecto que acabamos de ver, pues de momento no hay nada hecho, pero en el siguiente, como veremos, ya hay es una propuesta con un poquito más de chicha, donde se ha hecho un desarrollo previo y ya está, se puso un poco a prueba, pero bueno, hay que echarlo todavía un rato. Os dejo con el vídeo para que se explique mejor. El siguiente proyecto es un proyecto de Machine Learning, el primer proyecto de inteligencia artificial en Machine Learning en el que nos hemos metido, ¿no? Y es el hacer una transcripción inversa. Es decir, como bien sabéis, ya tenemos un algoritmo que de manera determinista y mecánica te coge toda la ortografía castellana y te la reemplaza por ortografía a estándar para andaluz, andaluz EPA. Vale. La cuestión es que nos hemos dado cuenta que el proceso al contrario es un poco más complicado. Y es que al hacer, por lo que es la propia naturaleza de las hablantes y los hablantes andaluces, pues que generamos cierta cantidad de homógrafos, ¿no? De palabras que al final, o sea, homógrafos, homófonos, es decir, palabras que suenan igual, ¿no? Como canta, cantada, cantada, bueno, habrían, entonces hacerlo al revés, pues no es tan sencillo. ¿Qué ocurre? Que un par de compadres, les mando desde aquí un saludo a Fernando y a Rafa, pues empezaron a trastear con una tecnología que se llama Spacey, ¿vale? Para poder tener un transcriptor inverso. ¿Cómo? Pues os lo voy a enseñar un poquito. Todo esto lo tenéis en nuestro GitHub, ¿no? Voy a poner el repositorio. AndaloML, ¿vale? De Machine Learning. Aquí es donde lo tenemos, ¿no? Ok, pues se clonáis el repo con git lfs. Oye, tenéis que tener espacio de almacenamiento aquí en condiciones, ¿no? Se recomienda un virtual environment de Python, ¿de acuerdo? Que hagáis toda la ejecución ahí. Y fijaos, ¿no? Una vez que hacéis la instalación de los requirements, que aquí se os va a descargar internet entero, porque se trae un corpus ahí bastante intenso que ahora os lo enseñaré. Eh, pues os traéis transcripción inversa, importar, transcriptor. Y ahora, aquí es donde esto es lo que os quiero enseñar. Mirad cómo funciona. Le metemos aquí texto en EPA, en estándar para andaluz. Benjamín pidió una bebida de kiwi con fresa. Margarita sin vergüenza, la más exquisita champaña del menú. Y le dices, dame los candidatos de transcripción, ¿de acuerdo? Separado por espacio. Y aquí está el mejor candidato y el sí, no, el sí, ¿no? A ver, ¿cuál es el que acierta? El mejor candidato, el que tiene el scoring más alto. ¿Lo veis? Benjamín pidió una bebida de kiwi con fresa. Margarita, sin vergüenza, la más exquisita champaña del menú. ¿Eh? El que sería la alternativa, ¿no? Eh, Bueno, lo mejor de esto es que la presentación que se hizo en la Es Libre del año pasado es la que os va a dar todas las claves si queréis incorporar en este proyecto. ¿Qué es lo que le falta a este proyecto? Bueno, pues a este proyecto le falta que todavía sería muy bueno que no tuviéramos que estar arrojando scoring, sino que funcionara siempre de manera mecánica. Aquí hay que trabajar bastante más, ¿eh? Y es lento, es lento y pesado. Y necesita mucho espacio y bueno, la verdad que todo esto está en una fase bastante experimental que Fernando Gallego, Rafa Aro, mis compis, os podrán decir cómo mejorar. Venirse para el Slack si os interesa esto, echarse un vistacito a la charla de Rafa del año pasado en el que explica este proyecto y veréis que maravilla, ¿sabes? Que es una manera muy buena, es un pedazo de ejercicio para introduciros en el ámbito del Machine Learning. Ah, se me olvidaba. Si se descarga tantísima cantidad de contenido, eso es porque nosotros tenemos ya aquí un corpus de textos que nos hemos dedicado a la legislación Europarl del Parlamento Europeo, todas las intervenciones de los parlamentarios, que estaba colgada en la web del Parlamento Europeo, está como Open Data, publicada. Nosotros la hemos pasado
por el transcriptor, ¿vale? Y además por el transcriptor ceceando, seseando, jejeando. Ahí está. En ficheros de 90 megas, aquí está intervenciones de décadas de los europarlamentarios. Aquí colocado. Y eso es lo que se utiliza como corpus para entrenar el algoritmo de Machine Learning. ¿Vale? Pues, como nos ha comentado Félix, pues este proyecto está un poco más trabajado, nos quiere que de poco, pero al final, bueno, lo que hace aquí es un poco el algoritmo que se utiliza no es el más eficiente, quizás, y quizás había que hacer un podado. Bueno, esto es una cuestión de más de machine learning, de ciencia de datos que es más puramente de programación. Sigue siendo un proyecto bastante interesante para quien quiera aprender de este área. Y decía por ahí, no, que había algo que no ha sido totalmente correcto. Por si tú quieres comentarlo, no, el tema de dónde viene la dificultad, ¿no? Sí, bueno, realmente no es por una cuestión de homofonía ni homografía, como ha comentado el Feli. Realmente es porque, digamos que si yo tengo, voy a poner un ejemplo que lo voy a entender más fácil, ¿no? Si yo tengo una palabra que acaba en AD y otra palabra que acaba en AL, ¿vale? Bueno, o en AL y en AR, y las dos tienen la misma acentuación, en andaluz acabarían las dos igual, ¿no? Pero el problema es que claro, el algoritmo de sustitución que utilizamos para el castellano andaluz, pues claro, cuando acaba en AL te la acaba en A con un circunflejo, y cuando acaba en AD te acaba en A con un circunflejo. Pero claro, si ahora quiere hacer un algoritmo de para atrás, digamos, cuando se encuentra con una con circunflejo, ¿en qué lo acaba? ¿En la L o en la D? No puede saberlo. Entonces, que no, ese es el problema realmente. Realmente no es por un problema de homografía ni de homofonía, porque de hecho, si hubiese un problema de homografía, sería un problema para las hablantes. Y normalmente no, sino que cuando hay un problema de homofonía para las hablantes, las propias hablantes desarrollan estrategias de comunicación alternativa, ¿no? Esto lo hemos comentado ya muchas veces, ¿no? Cuando los andaluces dicen malamente, es para no confundirlo con más de más o menos. Porque si yo digo ya no lo hago más, ya no sabe si ya no lo hago más de más o menos o ya no lo hago más de bien o mal. Entonces los andaluces utilizamos el malamente precisamente para evitar esa homofonía, ¿no? Entonces ahí hay estrategias. La cosa es que, claro, el algoritmo no sabe de eso. Entonces el algoritmo cuando quiere volver para atrás, ¿sabes? Y pasa el mismo, ese ejemplo que he puesto con las vocales finales pasa igual en el caso de las implosivas, ¿no? Si yo tengo una vocal consonante-consonante, si la consonante intermedia es una S o una T, atleta o asteta, lo que se queda en andaluz entre la A y la T, el algoritmo no puede saberlo directamente de una manera mecánica, no es determinista como el castellano andaluz. Entonces, bueno, tú sabes, el castellano andaluz también tiene sus pequeñas excepciones, ¿no? Pero que no es tan, no se puede hacer. Eso ya nos dimos cuenta muy tempranamente que el algoritmo de Huerta no era fácil. Entonces, por eso se tiene que hacer con Machine Learning, porque claro, lo que sí sabemos es que las hablantes sí pueden distinguirla. Entonces sabemos que con suficientes datos una inteligencia artificial tiene que saber distinguirla. Lo que pasa es, claro, ya es una cuestión, no es una cuestión determinista, es una cuestión de contexto, de ta. Entonces, claro, no se puede hacer directamente por un simple algoritmo de búsqueda y sustitución, sino que hay que pegarle un entrenamiento del carajo al bichito para que sepa lo que, cómo y de vuelta, ¿sabes? Porque el bichito tiene que saber porque sí, que atleta existe en castellano y que arleta no existe en castellano. Pero claro, nuestro algoritmo de sustitución es tonto. Nuestro algoritmo de sustitución de ida no tiene diccionario, recurre a patrones, ¿no? Entonces, claro, el mecanismo de Huerta es completamente distinto, completamente distinto. Eso ya lo hablamos Fer y yo, que sería que aunque subir una montaña y bajar una montaña sea el mismo camino, ¿no? Que la técnica para subir y la técnica para bajar son dos técnicas absolutamente distintas, ¿no? Pues esto es igual, esto es como lo de derivar e integrar, ¿no? Que cuando tú derivas hay reglas, ¿no? Y cuando tú integras hay métodos, ¿no? Pues esto es aunque sea el camino, entre comillas, inverso, que ni siquiera. Entonces, esa es la problemática. No es por una problemática de homófono ni de homógrafo, sino por una problemática de determinación de dónde proviene una boca abierta, en posición implosiva, en posición final. Mucho más claro, perfecto. Sí, a ver, supongo que será
por la biyectividad o la no biyectividad de la función que Efectivamente, transcribe. es exactamente por eso, es por la biyectividad pues, efectivamente. Cuestión matemática, bueno, genial. Es una cuestión de grafos, efectivamente, pero vamos, por no liarla mucho. Mucho más claro, mucho más claro. Vale, pues vamos a pasar al siguiente experimento que tenemos en marcha, que tengo que decir que la grabación no se escucha nada bien el resultado, pero bueno, a ver qué sale. De caña. La voz robótica en andaluz. Y con la tecnología de Speak. Y le llamamos voz robótica porque la realidad es que, bueno, los motores de texto speech, ¿no? De texto a voz, han evolucionado tantísimo que tecnologías como eSpeak, que en su día fueron revolucionarias de texto a voz y de open source, ¿no? La verdad es que se quedan ahora en braga. Ahora las voces tienen todas un tono natural y demás que estas tecnologías que no hemos encontrado ninguna mejor para hacer este experimento, ¿no? Si conocéis alguna mejor, pues nos la hacéis llegar, ¿no? Se queda un poco en una voz muy robótica. Es mejor que lanzar esto como texto speech andaluz en andaluz, pues creemos que es más adecuado llamarlo como voz robótica andaluz. Hemos creado un robot, ¿de acuerdo?, que es capaz de hacer un texto speech y de hablar en andaluz, el robot, ¿vale? Entonces, como esto todavía está en un estadio muy, 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 muy temprano, nos da hasta un poco de vergüencilla el resultado, ¿vale? Pero aquí vamos a juguetear un poquito con vosotros y os lo voy a enseñar cómo suena, ¿vale? Aquí tenemos una frasecita, ¿vale? Fijaos, la frase. La frase viene con contracciones, viene con vocales abiertas, viene con cedilla, que en este caso el robot lo hemos entrenado para que la cedilla la cesee, ¿vale? O sea, esto no ni cesea ni jejea todavía, solo cesea, ¿ok? Y bueno, pues silencio, ¿vale? Porque esto suena un poquito bajito, creo. No está mal, ¿no? No está mal del todo. Vamos a escucharlo una segunda vez, venga. No está mal, ¿no? Aquí abajo, entonces, vamos a otro ejemplo, por ejemplo. No te debo, no te pillo. No me acuerdo muy bien cómo era la copla esta de la bien pagada. Que por cierto, fijarse. Mira, lo vamos a copiar aquí. La bien pagada. La bien pagada es que o la escribes en andaluz o lo escribes en andaluz. De hecho, hasta aquí en las lyrics está puesto con un poquito de andaluz invented, ¿sabes? De sin normas ni nada. El que ha pues, escrito esto aquí pues ha dicho, por lo andaluz escribas ahí porque pues yo lo digo. Y sin ton ni son, pero bueno. La cosa es que, claro, al ser la copla una manifestación tan auténticamente andaluza, es que no la puedes escribir. ¿Tú cómo qué va a escribir? ¿Bien pagada? Es que no puede, que tiene que poner bien pagada. Y lo mismo que na te debo, na te pío. No, ¿sabes? Es que las letras... esta es una de las importancias, por lo que es importante tener una ortografía andaluza para poder tener una recogida sistemática de manifestaciones como esta, ¿no? Entonces sería na te debo, na te pío, me voy de... Venga. Na te debo, na te pío... Me voy de tu vera, olvídame ya. Bien paga, fuiste mujer. No te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya. Bien paga, fuiste mujer. No está mal, es una voz robótica, suena a voces de hace 15 años, lo reconocemos. Lo bonito es que este ejemplo nos está dando la oportunidad de verificar que la ortografía, la propuesta ortográfica EPA va muy bien encaminada a la hora de recoger en grafía, ¿no? En ortografía, lo que son las singularidades fonéticas del andaluz, ¿de acuerdo? Y que las vocales aspiradas o abiertas pues se pueden representar después aquí y pueden hacerse sonar, y que las contracciones pues se pueden trabajar sobre ellas de manera escrita para que después resulten fonéticas en tu cabeza cuando las leas, resuenen fonéticamente como si las estuvieras leyendo en andaluz,
¿vale? Y esa era un poquito como la proposición cuando nos decidimos hacer este experimento, que si tan buena es la ortografía EPA, es porque, si tiene que ser una buena ortografía, es porque refleje de la mejor manera posible el que cuando tú la cojas y la leas, en tu cabeza resuene a andaluz. Y eso es lo que tiene que conseguir esa ortografía. Y eso es lo que, por eso nos parece este experimento tan interesante. ¿A qué os animamos a la gente que os interese este proyecto? Lo mismo, venirse para el Slack, ¿de acuerdo? A echar un ratito con nosotros, sugerirnos otros motores de voces que sean un poco mejor, gente que entienda de lingüística, que entienda de fonética, por favor, que nos acompañe. No hace falta que seáis técnicos, no hace falta que seáis desarrolladores, solo hace falta que conozcáis un poco cómo funcionan las cuestiones fonéticas, porque yo, por ejemplo, leyendo este tipo de cosas me pierdo, ¿vale? Y cuando nos ponemos a hacer este tipo de ejercicio lo hacemos un poco sin saber, cazurro de vero perque somos, ¿vale? Echarnos una manilla porque creemos que este es un proyecto que puede ser muy interesante, que puede demostrar que la ortografía estándar para andaluz es tan buena que se puede crear sobre ella un motor de texto a voz y que aquello después CC, GG, aspiren las vocales, vocales abiertas, registro más oriental, más occidental, lo que tú quieras. Después eso se modula después con los parámetros, pero la ortografía funciona. Bueno, ahí dejamos las anotaciones del Feli, ¿vale? Que estoy con él. Todo lapidario, el Feli, ¿eh? Sí, estoy con él, que obviamente pues somos, como decía yo antes, ¿no? Somos programadores, somos gente técnica, pero desconocemos el ámbito de la lingüística, entonces pues nos viene bien gente con conocimientos en, bueno, en cómo se transcribe, bueno, lo que decía, el que controle cada una de las anotaciones de sonidos directamente y que eso pudiera y poder hacer una transcripción de lo que se traduce a EPA a este otro vocabulario, ¿no? No es el otro vocabulario, eso es AFI, que es Alfabeto Fonético Internacional. Correcto. Al final sería otro algoritmo más. Bueno, claro, es como una ortografía internacional que se utiliza en lingüística para que quede muy claro, hombre, para que cada sonido exacto tenga una representación. Entonces, claro, lo que pasa es que eso alguien podría preguntar, que de hecho nos lo han preguntado en varias ocasiones, hostia, para escribir en andaluz, ¿por qué coño no escribí en AFI, no? Claro, pero es que eso no puede ser, porque en realidad en una ortografía de verdad, digamos, estandarizada, una letra escrita representa varios sonidos AFI. Por ejemplo, bueno, la tontería sería el seseo, el ceceo y el jejeo, que realmente, que eso hay que hacer una nota también, porque realmente no hay un seseo, sino que hay varios seseos, ¿no? No es lo mismo el seseo de Sevilla que uso yo que el seseo de Lucena, ¿no? Que son seseos distintos. Eso en AFI son letras distintas. Claro, tú no puedes representar cada sonido por una letra porque entonces es un puto locurón. Claro. Sí, otro alfabeto distinto completamente. Bueno, es que sería, básicamente, no se puede estandarizar, porque la AFI lo que pretende es tener una representación gráfica para cada pequeña variante. Y una ortografía estandarizada no hace eso. Una ortografía estandarizada lo que hace es que cada letra representa una serie de variantes. Claro. Entonces, claro, es completamente distinto, pues si no, no podríamos estandarizar ninguna lengua. Tendremos que tener otra representación simbólica al final, ortográfica. Claro, esto es una cuestión simbólica, pero esto sí que es la AFI lo que es unívoca completamente sonio-grafía. Y una ortografía estándar no puede ser unívoca completamente soniografía, porque eso entonces se hace impracticable. Porque tú a lo mejor para la D tienes 3 tipos de D. Entonces tú cómo vas a decir a la gente, no, usted es que apoya un poquito la lengua cuando la pones entonces la escribe distinta, ¿no? Nosotros utilizamos la D para 3 o 4 sonidos distintos, ¿no? Para da. Y en AFI es distinta, ¿no? Mucho más claro ahora, genial. Y bueno, este es el último experimento. Esto ya más que un experimento es una idea de proyecto que estamos empezando a idear, ¿no? Estamos viendo mejor lo explica Feli y después lo comentamos entre todos a ver qué os parece. El Feli virtual. Siguiente ejemplo. Estamos empezando, y aquí es donde ya después le voy a seguir la palabra a Arcón Pirono, ¿vale? El testigo y a Sergio, que ellos van a contar un poquito mejor qué es lo que se está haciendo aquí. Se está haciendo un proyecto de construcción colaborativa
de toponimia, los nombres de los pueblos, y gentilicio, ¿no? Como se le llama a la gente de los pueblos y las ciudades. Para que tengamos la capacidad de manera colectiva, andaluzas y andaluces, de recoger cómo se debería estar escribiendo el nombre de nuestro pueblo, grafiado en castellano si se quiere y en EPA también, ¿vale? Y es que te encuentras con casos tan singulares, ¿no? Como el que tenemos puesto aquí en este pedazo de meme, ¿no? Que sacaron los compis de redes, ¿no? Fuengirola, pues mira, nos han hecho aportaciones la gente que Fuengirola, o sea, perdón, Fuengirola, ¿no? Aspirando al H, ¿no? O Fuengirola, o ya Juirola, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando tú ya estás allí en el pueblo, por supuesto que este tipo de cosas ocurren, ¿no? Y tener una capacidad de recoger toda esta variedad de toponimia, creemos que es algo que hay que hacer. Hay que hacer y vamos a hacerlo. Podemos con OpenStreetMap acabar creando nuestra propia capa de denominadores en andaluz. Todo esto está por venir. Vamos a empezar con la toponimia y con los gentilicios, que al final los pueblos son 785, si mal no me equivoco, en toda Andalucía, sumando ciudades y pueblos, no son más de 785, son poquillos. Habilitaremos una plataforma para que nos aportéis vuestras contribuciones sobre cómo se dice, cómo se pronuncia el nombre de vuestro pueblo o de vuestra ciudad, y sobre ello montaremos el primer estudio bueno, no sabemos si el primero, pero el más singular estudio de toponimias jamás realizado aquí en Andalucía y además escrito en andaluz, ¿vale? Esto ya ahora Sergio y no os lo comentan un poquillo más. Y yo con esto termino un poco todo lo que os quería comentar. Espero que os haya gustado los experimentos que estamos desarrollando. Estamos en... los developers estamos en el Slack, venirse al Slack, que sí que tenemos el Slack. Los usuarios y la gente que estéis interesados en colaborar, que no seáis developers, venirse al Telegram, que sí que tenemos Telegram, se llama Aprende Andaluz, buscarlo en Telegram, ahí entráis, están los dos enlazados en nuestra página web, allí los podréis encontrar. Me da igual que entréis por Telegram, que entréis, nos da igual por donde entréis. La cosa es que si queréis colaborar, que se pongáis en contacto con nosotros por correo, por el Telegram, por el Slack, por las redes sociales, por lo que sea, porque hace falta aquí tanto gente técnica que quiera desarrollar como gente que tenga ganas y tiempo de dedicarle a que organicemos estos proyectos de crowdsourcing como son los de toponimia y los de gentilicio. Muchísimas gracias, gente, un beso. Os dejo ya con el sello, con el no. Hasta luego. Este era un poco la guindilla, ¿no? La guinda del pastel. Una gracias, Félix, por haberse tomado el ratito allí a las tantas de grabar este vídeo, porque al final él es el que tiene más conocimiento sobre la parte técnica de estos proyectos, y que desgraciadamente pues por un asunto familiar pues no puede estar aquí hoy con nosotros, así que le mandamos un abrazo. Y bueno, ahora si queréis podéis activar las cámaras y podemos charlar un poco sobre estos proyectos, y sobre si tenéis alguna idea, alguna cuestión que queráis. Hombre, si quiere puedo comentar como un poquito más sobre el proyecto de gentilicios y de toponimia. Dale caña, claro que sí. Bueno, me vaya a perdonar que aquí hace más calor, yo estoy en Sevilla y hace más calor que el carajo, así que estoy un poco sin camiseta, pero bueno, que básicamente el proyecto de toponimia ha surgido de pues un poco una casualidad, ¿no? Si alguna vez habéis visto la presentación que he hecho yo antes, una de las últimas slides que hay en mi presentación, es un mapa de donde teníamos usuarios de Andaluz prácticamente al principio del proyecto y donde ahora, ¿no? Entonces, claro, porque yo que estoy en el grupo de redes, ¿no? Aunque también estoy en contacto con la parte de concesión de proyectos y tal, claro, es que es muy difícil tener una métrica para saber la penetración que va teniendo el andaluz escrito, ¿no? Es muy complicado, hacerlo. Entonces yo la manera que dije, bueno, voy a hacer en redes, voy a preguntar a la gente, porque además cuando tú le preguntas a la gente que te digan los nombres de sus pueblos y esas cosas, eso a la gente tiene mucho engagement, ¿no? Que se dice en inglés, eso a la gente le engancha.
como decía el Raúl, enganchement. No, la gente. Entonces el otro día hice el experimento, ¿no? Y digo, hostia, a ver, esto lo hicimos al principio del todo, voy a hacer un llamamiento en redes a ver cuánta gente hay escribiendo que diga, oye, yo escribo en EPA, yo leo en EPA, yo sigo Andalugui, yo uso las aplicaciones de Andalugui, ¿dónde están? Y me salió, vamos, que me salió un mapa que ya lo dije en la otra presentación, que he tenido que dejar 80 pueblos fuera del mapa porque es que no me cabían ya. Entonces, pero ocurrió una cosa muy curiosa, que fue, que por eso salió lo del meme ese que ha puesto ahí de Fuengirola, Fajirola, Fongirola, que fue que a medida que la gente iba diciendo sus pueblos, claro, fue muy curioso porque la gente iba diciendo sus pueblos, pero los iban poniendo en andaluz. EPA, porque claro, como son todos usuarios nuestros y además nos siguen en la página, pues algunos con falta de ortografía natural, ¿no? Pero con falta de ortografía en andaluz, me refiero, efectivamente. Pues claro, yo fui mapeando y fui diciendo, hostia, qué cosa más interesante, ¿no? Porque me fui dando cuenta que había un montón de pueblos, el ejemplo extremo es el de Fuengirola, ¿no? Que había distintas variantes eso no está recogido en ningún lado, ¿no? Y fue una cosa súper curiosa, ¿no? Y digo, hostia, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy extremo, ¿no? Hay un pueblo, os lo voy a escribir en el chat para que quede claro, hay un pueblo en Granada que en castellano se llama Cozbíjar, ¿no? Lo voy a escribir porque es una cosa un poco rara. Cozbíjar, ¿no? Y me salta uno, no. Mi pueblo en castellano es Cozbíjar, pero aquí en el pueblo no decimos Cozbíjar nadie. Aquí es Cocía. Ya. Coño, hostia, qué interesante, ¿no? Entonces, claro, como empecé yo a hacer la propia toponimia, claro, ya hablando con el Feli, digo, hostia, pero esto lo suyo es hacer un crowdsourcing de todo esto, ¿no? Y que las propias hablantes y escribientes sean las que populen ese mapa. Sería súper bonito tener un mapa crowdsourceado, ¿no? Por las propias hablantes andaluzas y por las propias escribientes en EPA, un mapa en andaluz, pero en andaluz como lo dice la gente de verdad, ¿no? Entonces, a raíz de eso hemos empezado, así como hemos empezado a desarrollar esta idea. Y ya el siguiente paso fue porque, claro, y yo le dije, claro, cuando estamos hablando de esto, digo, hostia, y el tema de los gentilicios, tío, porque, claro, bueno, te encuentras con el tema de la toponimia, te encuentras con cosas súper curiosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en castellano es Alaurín el Grande, ¿no? Un pueblo de la sierra de allí de Málaga. Eso no lo llama Alaurín, en Alaurín no lo llama nadie, pero nadie. Allí en el pueblo es Alurín, ¿vale? Pero es que resulta que en el pueblo, tú le preguntas allí tú de dónde eres y la gente lo llaman el lugar. Ahí, el lugar, a pelo. Entonces, claro, y claro, tú en el contexto de la sierra, tú dices, yo soy lugareño y todo el mundo sabe que tú eres de Alurín el Grande. Eso no está recogido en ningún lado. Entonces dijimos, hostia, podríamos hacer, además del tema de la toponimia y las toponimias alternativas utilizando EPA, porque claro, EPA puede recoger mucho más fácilmente, puede recoger la fonética local, porque la ortografía castellana ya sabemos que falla miserablemente en el momento que quieres hacer una consonantes geminadas o vocales abiertas o espiral, es que no hay manera de grafiarla, eso no existe, no está pensada la ortografía para eso. Y pensamos, hostia, pues podíamos generar, además de lo del pueblo, los gentilicios. Pero claro, esto, y aquí yo voy a entrar en cuestiones técnicas, un poco más técnicas lingüísticas, porque es un movidón. Claro, un gentilicio, no sé, me imagino que alguno de vosotros ha pasado en alguno de vuestros pueblos, ¿no? Que la gente del pueblo se reconoce con 1, 2 o 3 gentilicios, a veces incluso, ¿no? Pues los de Montellano, pues son los pansipelados, ¿no? Claro, eso no es... Sí, que hay varias alternativas, no hay un solo gentilicio. Y además están los endogentilicios, que son los gentilicios que se llaman la gente a sí mismo, y después están los exogentilicios, o sea, la gente de un pueblo que llama gente de otro pueblo de una determinada manera. A veces despectiva, o no, ¿vale? Depende. Entonces, claro, nosotros hemos empezado a darle vuelta porque nos gustaría desarrollar una herramienta de código abierto para que la propia gente sea la que recoja esto, no hay un sistema de votación para ir votando, pues, hostia, pues mi pueblo dicen esto, pues, ¿cuánta gente reconoce que mi pueblo se dice así? Pues 20 personas. Y otro una, ¿no? Y le vayamos dando peso un poco a las más usadas, a las menos usadas, y así la idea es generar un atlas toponímico y de gentilicios andaluz crowdsourceado por los propios hablantes andaluces, por supuesto, todo en EPA. Así que ese es más o menos el proyecto que tenemos en mente. La primera fase sería toponimia, segunda fase sería gentilicio, y ya, bueno,
la tercera fase nos gustaría utilizar este proyecto un poco como proyecto piloto para la idea que hemos tenido siempre desde el principio en Andaluz, que es como nuestro sueño húmedo desde el día 1, ¿no? Que es generar lo que dice el Atlas Etnolingüístico Digital Andaluz crowdsourceado, ¿no? Que es el sueño desde el día 1 de si hacemos esto es que nos hacemos pajas, ¿no? O dedos, respectivamente. Que la idea es utilizar porque ahora necesitamos geolocalización. Porque lo hablaba la compañera Ana antes, ¿no? Que estaban traduciendo para el fansub, ¿no? Y resulta que hay un compañero de armería que sabe que dice una palabra que solamente está en su pueblo. Bueno, es que esa palabra hay que recogerla y además es que esa palabra tiene que estar recogida, que tiene ese significado con una geolocalización determinada. Pero claro, eso no es tan sencillo como, recoge palabras ahí a lo puto loco y por la definición. No. Tienen que llevar etiquetas de geolocalización que además no se corresponden con puntos en el mapa, se corresponden con regiones en el mapa, que cuando llega una persona y dice, no, mira, usted, en mi pueblo también se dice, el polígono en el KML, ¿no? En la capa de geolocalización tiene que actualizarse, o sea que es una pequeña movidona, ¿no? Pero que nos gustaría testear con esta cosa tan peculiar, porque además hemos descubierto que cuando tú a la gente le preguntas cosas sobre sus pueblos y sobre cómo se llaman a ellos mismos en sus pueblos, la gente participa. Porque es que ha sido, yo me he visto, yo me he pegado 4 días que tenía que dedicarle prácticamente 1 hora al día a recoger de todas las redes sociales todo lo que decía todo el mundo y a preguntar. Claro, porque es que me he visto desbordado. No voy a enseñar la hoja Excel, pero claro, es que me he visto desbordado con el asunto, ¿no? Entonces, claro, vamos a aprovechar estas ganas que tiene la gente de compartir las cosas de sus pueblos, porque claro, le está tocando su identidad local, ¿no? Además de la andaluza, ¿no? Y gracias a que la gente tiene estas ganas de participar, compartiendo los nombres de sus pueblos y cómo se le llama a la gente de sus pueblos, etcétera, etcétera, pues vamos a aprovecharlo tanto para generar un Atlas crowdsourceado, que eso no se ha hecho, como para utilizarlo como proyecto piloto para este futuro Atlas etnolingüístico, diccionario Atlas etnolingüístico andaluz que nos gustaría desarrollar en el futuro. Así que esa es más o menos cómo ha surgido el proyecto y los retos a corto, medio y largo plazo que nos estamos planteando. Mucho curro, es lo que queda por delante. Mucho. Por eso estamos aquí, también de esta manera. A mí Andaluz todavía no me ha dado un duro, me está costando el dinero. Ahora curro me ha dado para reventar. Así que bueno, lo que planteamos es primero una herramienta donde se muestra la información. Que cómo puede hablar JC, pues mira, aquí abajo tiene abajo desde donde estamos nosotros no nos iba hablando, tiene que haber un microfonito. Pero a veces pasa que si has entrado muteado no te va a poder, entonces tienes que recargar la página y cuando te pregunte decirle quiero entrar ¿cómo? Y no haga listener, ponle la otra opción que es la de hablar. Prueba con esa a ver si te vale, te esperamos. Qué bueno eso que en cuanto al desarrollo, porque se plantea primero un modelo de información que pueda recopilar todo esto, recopilar una palabra con sus sugerencias por un usuario, una persona geolocalizada, para posteriori poder saber de dónde es cada cual y qué ha propuesto cada cual, que eso a posteriori haga un ranking de votaciones. Claro, eso hay que venderlo. Espérate, ¿por qué dice eso exactamente? Gracias, Rafa. Porque claro, esto al final hay que promocionarlo de alguna manera. Entonces, tiene que haber una web que sea fácil de utilizar, donde tú digas, venga, ¿de dónde eres? Te registras, entras, y dices, pues ¿te suena esta palabra? Pues sí te suena, pero ¿se dice así o se dice parecido donde tú eres? Entonces, pues todo esto sería como bueno, la parte de la que yo veo la división del proyecto, ¿no? Una parte de guardar información, otra de mostrarla. Pero lo del diccionario todavía se nos queda, eso viene más tarde. Ahora mismo, de momento, si hacemos como proyecto piloto para probar todo el sistema de sugerencia, de votación, de geolocalización, de no sé cuánto, con el nombre de tu pueblo y cómo se llaman los de tu pueblo y cómo conocen a los de tu pueblo, a los del pueblo de al lado, con eso vamos que chutamos. Porque eso sería... Hola. Ahora sí te escuchas, JC. ¿Me escucháis, no? ¿Qué tal? Sí, bueno, me presento un poco, soy JC, estudié lingüística y me especialicé en temas de lingüística computacional. Estoy muy interesado en la propuesta EPA. Y quería comentaros que hace unos años me llegó una propuesta de trabajo en Cuenca donde se hacía estudios toponímicos, ¿vale? Pero no investigaban tanto los gentilicios, sino que investigaron más el origen de los apellidos.
Y eso sería un ingrediente muy interesante que aplicar a este proyecto. Es decir, si Andalucía es algo sincrético, podríamos explorar qué apellidos son de origen castellano, sefardíes, mozárabes, árabes, etcétera. Sería una buena idea que podemos implementar en este atlas. No sé qué os parece, si lo habéis considerado. Sí, vamos a ver, ya te digo que el Atlas es una cosa que tenemos un poco en el horizonte, ¿sabes? Nosotros en el Atlas, de hecho, eso ya lo comentamos Feli y yo cuando estábamos ahí bosquejando un poco cómo podríamos hacerlo, que nosotros ya dijimos, hostia, pero cuando vayamos a recurrir a algo así, tenemos que recurrir a gente como tú, ¿sabes? A lingüistas que nos digan, ellos, esto va por aquí, ¿sabes? Te quiero decir, porque nosotros, sí, de programación y de... Eso sí, pero de lingüística, no, yo tengo un poquito más idea, pero por ejemplo, Feli no puede ni de AFI, ¿no? Entonces, a mí me parecería súper interesante, pero eso es súper ambicioso lo que estás planteando. A mí me fliparía, la verdad. O sea, una vez puesta en marcha la herramienta, se puede utilizar. Es que esa es la idea, la idea es desarrollar la herramienta y después a lo mejor esa misma herramienta de código abierto se puede utilizar para hacer un estudio de apellido, de lo que sea. ¿Sabes lo que quiero decir? De nombre de aperos del campo. No sé. Hay herramientas de geolocalización, de visualización de datos, para poner datos en el territorio, ¿vale? Hay muchas herramientas. No, de eso sí, pero de recopilación crowdsourceada no hay tantas. No hay tantas, efectivamente. Eso es lo que hay que desarrollar. Sí. También se podría aplicar el tema de los apellidos por hacer una genealogía de donde gente con tu mismo apellido, para crear cohesión entre Andalucía. Eso sería muy interesante. Sobre todo si son de origen mozárabe, sefardí, etcétera. No, y además eso, lo bueno que tenemos es que en cuanto a datos tenemos los listados del INE y ahí hay bases de datos de apellido a punta pala. Es verdad. Yo hice una vez con unos amigos mirando los apellidos que había nuestros en España. Sí. Se puede hacer algo así. Y además los tienen en abierto, ¿eh? O sea, no te dicen quién es, ¿no? Pero sí te dicen número de personas apellidadas. Pues mi primer apellido, por ejemplo, que es Moreno. Moreno es un apellido muy típico de Andalucía. Moreno es el apellido que se le daba a los conversos judíos, a los conversos negros y a los conversos moriscos, porque eran más oscuros. Ahí tengo yo la nariz de judío que tengo yo. Y la cara de gitano que tengo yo. Pero el segundo mío, por ejemplo, es muy raro, ¿vale? No voy a decir cuál es porque no quiero... Pero es muy raro, un apellido muy extraño. Yo lo miré y era un apellido de conversos judíos que venía de Burgos. Que vendrían huyendo, vete tú a saber de dónde coño vendrían esa gente, ¿no? Entonces, todos esos datos los tiene el INE. Ajá. Esos datos, además, creo recordar que los tenían sin... Evidentemente no te van a dar el número del DNI, pero te dicen qué apellidos hay en cada territorio y cuál es el peso porcentual que tienen en la masa poblacional de acuerdo, o sea, y lo tienen actualizado. Sí. O sea, quizás si lo estudian una parte de estadística y no tanto de transcripción lingüística, ya sería otro tema. Pero bueno, que es algo que se puede implementar en el otro. Sí, pero que bueno, que de todas maneras, una cosa es la ortografía, que es la ortografía que vamos a utilizar para reflejarla, y otra cosa muy distinta es lo que tú dices, los datos. Tú después ese apellido lo puedes poner como en la ortografía que te salga el nabo. Eso es. Con respecto a visualización de datos, quería plantear otra propuesta, que ya sería seguirse un poco con la tangente de este tema de datos. Aquí no hay tangentes. Lo que hemos comentado, de que no podemos medir el impacto o la trascendencia que ha tenido la EPA. Y a mí se me ocurre una forma. Yo he dicho que es difícil implementar métricas exactas, no que sea imposible. Yo he dicho que es complicado. Vale. Se me ha ocurrido una manera de poder hacerlo. Mi propuesta es que hay bibliotecas para scrapear Twitter y medir el número de usuarios y los hitos donde ha habido un incremento, un boom del uso de la EPA. ¿Vale? También para legitimar un poco eso, el uso público de la propuesta. Y mediante Twitter. ¿Y cómo sabe el algoritmo que está en EPA y que no está en castellano? Eso se puede hacer por el uso de la... Uy, no me sale la palabra. Circunflejo. De las eliminaciones, de los circunflejos. Si el tío se llama Álvaro. Álvaro. ¿Cómo distingue que eso es andaluz? No, lo usa, o sea, ha tenido un tuit que ha usado. O sea, vale. Tú dices scrapear los propios mensajes. Vale.
Vale, la vale. propuesta EPA. Así podemos medir el impacto y los hitos o los booms, los logros que ha habido en plan rollo. Cuando esto pasó, se incrementó exponencialmente en tanto, por ejemplo. Eso se podría hacer con bibliotecas de Twitter con Python, Twipi, Se podría hacer. y del mismo modo también se va a hacer análisis de sentimientos. Si el juicio de valor que ha habido hacia la propuesta de EPA ha sido más positivo o negativo, dependiendo de cada hito de la posición mediática de cada uno. Eso se puede hacer. Eso sí es más propio de Andalwix. Creo que sería interesante. Eso se puede hacer. De hecho está muy de moda esto de ahora claro, dado un tweet que, o sea, qué reacción ha despertado, ¿no? Una cosa que Eso. está guay. Porque además también lo que pasa es que, claro, que al final yo estuve jugando con cosas con esta librería. Es un poco pirata, quiero decir. Se puede hacer, ¿eh? Que yo lo he hecho. Yo no digo, no, es que solo que tú al final estás poniendo información pública, privada, con tu usuario. Se podría hacer una prueba de concepto a ver qué sale. Que es lo ideal es decirle, Twitter, mira, vamos a hacer un estudio de esto. Sí, necesito tus datos. Lo que pasa es que Twitter no suele conceder esos permisos. Pero No, me parece una idea guay porque al final lo que tú dices, ¿no? Es vamos a medir el impacto sobre, por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy la es libre, cuántos tweets relacionados con la es libre se han hecho, dónde están estas personas, dónde están localizadas estas personas, que eso también sería, que información un poco personal, Bueno, o sea, un poco privada, ¿sabes? También hay que tener en cuenta, también yo, como siempre, pincha Globo number one, hay que tener en cuenta que si coges Twitter, por ejemplo, eso tiene un sesgo Sí. gordo, porque las diferentes bandas que hay de uso de las diferentes redes sociales tienen un sesgo de edades de la hostia, o sea, la gente joven no usa Twitter, la gente joven usa Instagram. Entonces, las cuentas de Instagram, muchos de los perfiles, o sea, muchísimos de los perfiles son privados. Eso no se puede scrapear, ¿sabes? Facebook pasa un poco lo mismo. Es que no, o sea, aún así te estaría guay, ¿eh? Sería una métrica súper guay. Decir, hostia, pues en Twitter tiene esto, pero que hay que tener cuidado que siempre ese tipo de cosas tienen un sesgo inherente a la propia red social, ¿no? Claro, pero ya solamente con poder cuantizar cuántos usuarios están usando y cuál ha sido el crecimiento exponencial de los mismos, Sí. eso Hombre, nos da mucha legitimidad, por ejemplo, para el formato ISO. Aparte de los ejemplos que vaya a comentar. Claro, no. Si yo no estoy negando para nada, simplemente estaba haciendo una anotación al margen, ¿no? Vale. De que evidentemente, vamos, y además que para lo que a nosotros nos serviría, nos vendría de puta madre, porque yo que soy más o menos el que estoy junto con Raúl, soy el que estoy más o menos en redes sociales con Andalugix, nosotros hemos notado un aumento de cuentas de Twitter que tienen sus propios nombres. Es que simplemente chequeando los nombres de usuarios, ¿sabes lo que quiero decir? Que me parece una cosa súper identitaria, ¿no? Porque me parece súper interesante que alguien ponga cuando tú pones tu propio nombre en andaluz, EPA, ¿sabes lo que quiero decir? Tú ya tuitees más o tuitees menos, eso ya está diciendo que tú tienes una aceptación personal, porque tú estás escribiendo tu nombre en EPA. ¿Sabes lo que te digo? Y para nosotros hemos visto un crecimiento en los últimos 2 años de la cantidad de gente que se pone su nombre de usuario, tanto en Facebook como en Twitter, en andaluz EPA brutal, pero brutal. Un aumento muy loco. Porque además lo vemos en la gente que nos sigue, ¿no? Nosotros al principio nos seguía gente y tú mirabas la lista de gente que nos seguía y estaban todos en castellano. Como además en Twitter tú te puedes poner como en nombre, ¿no? Tienes tu arroba no sé qué y tú después tienes como tu nombre, ¿no? Y ese es editable en cualquier momento. Entonces la gente se lo suele cambiar, pues en la cantidad de nombres que han aparecido en EPA en los últimos 2 años sube todos los días, ¿no? ¿Tenemos aquí alguien que sepa de estadística? Hombre, yo soy doctorado en física, yo tengo nociones de estadística Vale, no, para también hacer un estudio demoscópico de que lo está usando. Pero eso ya se nos iría muchísimo de madre, eso sería muy a largo plazo. No, pero que comenta de todas maneras me parece que a falta de pan buenas son tortas, ¿eh? O sea, que es que ahora mismo estamos en ausencia completa de métrica. O sea, que ahora mismo estamos... es más, son más cuestiones cualitativas y pseudo cuantitativas, pero que no tenemos métrica ninguna. O sea, se puede afirmar, pero es lo que tú dices, ¿cómo le vas tú a la ISO y dices, oye, que es que ahora resulta que en 3 años nos hemos puesto a escribir 20.000 andaluces en EPA? ¿Cómo coño se lo dices tú eso a la ISO si tú no tienes el dato? Ahora, si tú demuestras que hay 15.000 pavos que tienen y pavas que tienen sus nombres en Twitter en EPA, hostia,
es que eso te da una legitimidad del carajo. Totalmente. Claro. ¿Sabes? Entonces, lo vamos a comentar. Eso me parece súper interesante. De todas maneras, tú estás Jota, tú estás en el grupo, ¿no? De Aprende Andaluz, en el nuestro de Sí, Telegram, también ¿no? estoy en el Slack, pero no he sabido muy bien dónde aportar. Y estoy haciendo también este evento para saber dónde podría... Pues mira, si te quieres unir a nosotros para lo del tema de los gentilicios y los topónimos, nos vendría del carajo. Vale. Eso el equipo todavía no está formado, pero cuando tú has visto con lo que hemos hecho, por ejemplo, esto no lo hemos comentado, es que hay proyectos que ni comentamos ya, porque tenemos tantas mierdas para adelante. Tú has visto lo que hemos hecho, por ejemplo, con el equipo que hemos formado para hacer la traducción del Telegram a iOS, ¿no? Sí. Anunciamos, estamos formando equipos, se abre un call. Pues haremos lo mismo con lo de gentilicio. Diremos, ¿quién se quiere unir al proyecto? Haremos nuestro grupito de Telegram para nuestro grupo de gentilicio y toponimia. Y cuando lo lancemos, pues te unes y allí trabajamos. Vale, perfecto. ¿Vale? Porque el Slack es más para cosas más técnicas. Y al final, la gente que no es tan técnica, pues el Telegram es que es casi más útil. Al final. Y aunque sea técnico, muchas veces decimos lo que tú dices, ¿no? Pues tenemos nuestro grupete en vez de tener un canal y nada más que está abriendo, y nada más que sigues abriendo siempre el Telegram en vez de estar con Telegram y Slack. Pero vaya que sí, que si está en el grupo de Telegram, entonces con eso ya es suficiente, ¿eh? Vale. vamos Yo sobre todo Discord, pero entiendo que el Slack sea lo más profesional de cara a desarrollar. Tres cuartos. El Discord es más para gamer. Sí, pero te permite crear comunidad. No, sí, es una herramientaza, yo no digo Claro. no, ¿eh? El Discord, yo trabajo con él en proyectos colaborativos y el Discord está de puta madre. O sea que el perfil de gente que lo suele utilizar es más gente más rollo gamer y cosas así, ¿no? Aunque haya... Vale. Bueno, hablando del tema gamer, quería deciros que en julio tenemos un evento, la Log Jam, ¿vale? Una jam de localizadores de videojuegos. Será para el fin de semana que viene y necesitamos a gente que esté pringando con nosotros para esos 2 días, presentar una traducción de un manual de un juego de rol de mesa, ¿vale? Eso nos puede servir como material de referencia para posteriores traducciones y sobre todo para meter la patita en el mundo de los videojuegos, traducciones de videojuegos, y también nos sirve para legitimarnos con nuestros traductores, con otros localizadores, y también nos sirve también por lo que hablamos de formato ISO, ¿vale? Os lo recuerdo aquí para quien esté interesado. El que se quiera unir al maratón, porque eso nos toca la semana que viene, ¿no, José? Sí. El fin de la semana que viene que nos vamos a pegar un maratoncito bueno de traducción. Voy a dejar Se te está yendo un poco el audio, ¿eh? No, te estás cortando, exactamente. Yo también me corto, si no. Sí, ahora quito. Sí. Que he puesto ahí esto, si alguien se quiere unir al maratón de la semana que viene, que lo metemos en el grupo del maratón de traducción. Serían 5.000 palabras. Eso que empieza el viernes, ¿no, Jota? Empieza el viernes. Serían 5.000 palabras y nos haría falta en que supiera sobre HTML, porque ese contenido hay que presentarlo en HTML. ¿Vale? Y también diseñadores, ¿no puede ser? Vale, genial. No encuentro todavía ningún diseñador ilustrador, ¿no, José? Sí, diseñador ilustrador, un poco para hacer contenido presentable. Si el programador que sepa HTML, que en este caso yo por ejemplo también sé HTML, sabe darle algún barniz, alguna huertecita, no hace falta que sea un diseñador per se, ¿vale? Pero es interesante, por tenerlo mejorcito y tenerlo todo maquetado. De todas maneras, haz un call en el grupo de todas maneras por si alguien se te une, y nosotros haremos un call también desde redes sociales esta semana para lo del evento el fin de semana. Vale, lo recuerdo ahora en Telegram cuando cerremos. Flama. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por participar, ¿eh? Jota, no te he dicho nada. Y casi que si no hay muchas cosas más, a pesar de que nos quede un ratillo, podemos ir cerrando la sala. La verdad es que a mí personalmente me parece interesante este último momento, este último espacio un poco así para compartir, para que a pesar de me hubiera gustado escuchar el resto, pero entiendo que cada una tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. Y bueno, y siempre tenéis ahí como puesto en uno el canal de Telegram, y tenéis las redes sociales, tenéis la página web, por si en algún momento determinado alguien quiere participar en algún proyecto, se le ocurre algún proyecto o simplemente quiere aprender a programar. Es un espacio donde, bueno,
Ese venía en tu momento, vamos. No sé, ¿tú quieres añadir algo más? No. Yo no, yo nada, que muchas gracias a todo el mundo que ha venido. Entiendo que un sábado a la hora de la siesta, para nosotros andaluces, telita marinerita, pero bueno, que nada, que muchísimas gracias a todo el mundo y ahora es libre, ¿no? Por habernos dado este espacio por segundo año consecutivo, que bueno, que se agradece, ¿no? Que por cierto han tenido el detallazo de cuando hemos anunciado que se nos había caído por motivos de salud nuestro anterior interviniente del colectivo, ¿no? Que nos han mandado mucha fuerza y pronta recuperación en andaluz, ¿no? La gente del Congreso. Me imagino que usando el transcriptor, porque esta gente no serán de aquí, me imagino. Pues sí, se agradece las muestras de cariño. Hemos tenido dos bajas hoy, que hemos dos bajas, dos personas que no han podido participar, que hacía un poco como que hacía el 50, no sé, el 50 no, pero el 30% sí de los que después vamos a participar. Sí, vamos, Pero parecía, bueno, parecía que nos habían hecho un mar de oro. ya ves. Pero bueno, lo hemos sacado. Ah, mira, un armeriense ahí. ¡Olé! Encantado, Cristo. Pues nada más. Gracias también a las personas que han estado aquí con pendiente de grabación y de pendiente de la sala. Y nada, que esperar. Nos vemos ahora en la última, en la plenaria, en la sesión plenaria de despedida. Y esperamos que el año que viene nos podamos ver en persona. Y nos vamos, después de esto, tomamos unos buenos zumos de, como decía Anterfeli, ¿no? Unos zumos de manzana, ¿no? No tiene WhatsApp.